Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Buenas mira, noches, Juan Ignacio. Disculpa la interrupción. Voy a dale, iniciar el botón de grabación ok, para dar comienzo, ¿te parece? dale, claro que sí, Así claro que es que sí. esta noche presentamos a nuestro querido coach, Juan Ignacio, con una clase espectacular, con un título maravilloso y trascendental. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes y los dejo aquí en esta hermosa y maravillosa clase. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros. Para mí es realmente importante poder estar en esta charla, poder estar en esta clase, en esta aula, porque no solamente vamos a ver cosas que tienen que ver con la integridad de la palabra de Dios, sino que también vamos a usar las herramientas que hemos aprendido del coach para poder, digamos, tomar decisiones y acciones totalmente diferentes. A ver, recién les comentaba a los chicos que estaban que no es que el coach es más importante que la integridad de la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios la que le enseña a uno a ser un verdadero coach, parado sobre el gran coach que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más que Él tuvo la capacidad de entender el comportamiento humano? ¿Quién más que Él coachó desde la integridad de la palabra de Dios a los discípulos? ¿Quién más que Él tomó decisiones que tenían que, donde, por así decirlo, estaba entre A o B, pero él decidió decir, bueno, mira, que esté entre A y B, listo, eso es un tema de ustedes, pero yo voy a ver qué dice mi padre. Y al entender qué era lo que decía su padre, él tomaba decisiones conforme a eso. Se tomaba el tiempo, respiraba y accionaba conforme a lo que Dios le iba diciendo, conforme a un hecho. Hay un hecho que es muy cierto y que viene, digamos, por así decirlo, a mi cabeza, y tiene que ver cuando encontraron a esta mujer que fue encontrada bueno, en un tema de adulterio, ¿sí? A ver, si hoy es difícil detectar a una persona, por así decirlo, siendo adúltera, imaginen en ese tiempo. Era todo un complique, no era fácil. Con lo cual ahí se deduce que hubo algo detrás de esa reacción de los judíos al encarar a esta mujer y llevársela al Señor y sentarla ahí y decirle, mira, la encontramos en adulterio, ella tiene que morir apedreada, ¿sí? Y el Señor nos miró y dijo, a ver, déjame ver. O sea, yo me lo imagino a él siempre pensando en esto, cómo él dijo, a ver, ¿cómo le podría decir? Cómo él dijo, bueno, a ver, chico, pero ¿cómo deduzco esto? Obviamente le preguntó a su padre, se acomodó, respiró, se calmó, se puso a escribir en tierra, y cuando vino la respuesta, él dijo exactamente lo que su coach le dijo, por así decirlo, o lo que su Padre Celestial, como es lo real, le dijo. ¿Y qué fue? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí vemos un espacio de conversación donde habían, digamos, dos protagonistas. El tercero no estaba, pero sí estaba ahí mirando. El primer protagonista es Dios, estaba viendo la escena. El segundo es el Señor Jesucristo. Y el tercero es la situación de esta mujer en medio de una conversación totalmente negativa que la llevó a qué? Digamos, a agarrar y decir, bueno, pero ¿y ahora qué rayos va a pasar con mi vida? Voy a morir apedreada, ¿sí? Y lo maravilloso del asunto es cuando el Señor la mira, voy a parafrasear esto, la mira y dice, che, y los que te iban a arrojar a los leones, te iban a tirar piedras, te iban a matar, ¿qué pasó con ellos? Y nada, se fueron todos. Ah, bueno, nadie te condenó. No, no, nadie. Bueno, entonces yo tampoco te condeno, pero no peques más, ¿sí? Y esto siempre saben qué es lo que me hace entender básicamente. Es en esta parte que dice, misericordia quiero y no sacrificio. A veces debemos considerar en nuestras conversaciones qué tipo de conversaciones tenemos para no caer específicamente en el sacrificio, sino caer en la misericordia. Porque muchas veces nos va a pasar que vamos a estar hablando con un coachee y este coachee va a desconocer muchos temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y al desconocer, él obviamente no puede ejercer sus derechos como hijo, ¿sí? Porque uno solo puede ejercer aquello que conoce. Y lo que no conoce muchas veces lo pasan por arriba, ¿está bien? Entonces,
cuando estemos con nuestro coachee y él nos diga cualquier barrabasada, cualquier cosa, tengamos la visión de nosotros que tenemos un entendimiento un poquito más elevado, de tener misericordia por él y aceptar que él desde el corazón, él viene y nos comenta lo que le está pasando, ¿sí? Con lo cual es importante que la conversación vaya a una para que pierdan detalle, para que se empate con él y se pongan en la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, en qué contexto dice, por qué lo dice, a quién se dice, cuándo lo dice, ¿sí? Porque eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de entender por qué está como está, ¿sí? Cuando nosotros podemos entender por qué está como está, ¿sí? Cuando nosotros podemos tener esa brillante dada por la gracia de Dios hacia nuestra vida con nuestro conocimiento y nuestro background para sacar, por así decirlo, del error en que este hermano está, nosotros ya que tenemos esa capacidad, bueno, seamos misericordiosos, como Dios es misericordioso con nosotros cuando nosotros le agarramos a la marca. ¿Sí? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros entendemos que nuestro hermano en Cristo puede caer y que yo a su vez también puedo caer en un error, ¿sí? Yo espero que aquel que me vio, digamos, Job decía que cuando él se reía con la gente que lo rodeaba, no lo creían, ¿sí? Porque estaban considerando que estaban delante de un hombre que era perfecto y recto, pero en sus conversaciones ellos seguramente pensaban, este no se debe reír nunca, siempre tiene que hablar la integridad de la palabra de Dios y ser certero y efectivo en aquello que dice. Sin embargo, él tenía la capacidad de reírse porque era hombre. ¿Sí me siguen la idea? O sea, la idea es que cuando tengamos conversaciones con nuestro coachee, cuando tengamos conversaciones con personas, cuando estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor por las diferentes circunstancias, podamos ver que nosotros también tenemos esa capacidad de caer y levantarnos. ¿Sí? Recuerden esto, misericordia quiero y no sacrificio. Si nosotros entendemos eso, nos vamos a parar sobre la misericordia, porque Dios ha tenido mucha misericordia por nosotros. Dios ha tomado decisiones de entregar a su único hijo, ¿sí? A su unigénito, para rescatarnos a nosotros. Entonces, miren si no es misericordia. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos como para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver, porque lo vamos a ver al gran coach, como digo yo, lo vamos a ver a mi Señor Jesucristo, lidiando con una historia. La historia la conocen todos, pero quiero que observen desde la mirada del coach en cuanto a qué, en cuanto a la escucha y las conversaciones, ¿sí? Para estar atentos a todo el relato. Les sugiero, por favor, que abran sus Biblias, la Reina Valera si es posible, o la que ustedes gusten, porque digamos es básicamente lo mismo, para que veamos el relato y lo lean conmigo. Yo lo voy a leer, obviamente, pero quiero que ustedes lo vayan leyendo conmigo para ver, digamos, cuál es su visión, cuál es su mirada y a su vez, cuál es su escucha. ¿Sí? Y van a ver que vamos a encontrar cosas que quizás las leyeron 1000 veces, pero hoy van a ver otras cosas diferentes. Siempre que agarramos la integridad de la palabra de Dios, se ven cosas totalmente diferentes todo el tiempo. Así que los invito a tener una escucha y una mirada atenta a todo lo que vamos a leer. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Arrancamos con esto, ¿sí? Porque es importante que arranquemos. Entonces, como les decía, lo que vamos a leer en este momento, en este preciso momento, ya que estamos en tema, vamos a leer el contexto en el cual se van a dar ciertas conversaciones a las cuales tenemos que prestarle total atención. Y vamos a empezar en Juan 11. Juan 11. Debemos prestarle muchísima atención a esta charla específicamente, ¿sí? Dice la integridad de la palabra de Dios. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Es importante notar esto, ¿sí? Porque Dios, si lo destaca a ese tema, es porque hay algo interesante e importante que notar.
¿sí? Dios destaca a aquella mujer que tuvo el corazón de acercarse al Señor y enjugar con sus cabellos y con un perfume ¿cómo se llama? Sus pies. ¿Sí me entienden? En señal de servicio, en señal de yo quiero estar a tus pies. ¿Está bien? Entonces, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, escuchen esto, el que amas está enfermo. He aquí, el que amas está enfermo. Ya eso es un condicional muy fuerte, ¿sí? Porque eso te conecta con tus emociones de qué le pasó a mi familia, por así decirlo, o qué le pasó a quién, ¿sí? El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A ver, quiero destacar algo y yo les voy a dar la mirada que tengo de este versículo. No es que Dios haya, por así decirlo, Dios no enfermó a Lázaro. Lázaro se enfermó, ¿sí? Dios no dijo en ningún momento, lo dijo, lo hace o lo pretende hacer, que va a decir, bueno, listo, mira, ¿sabes qué? Jesucristo, vamos a hacer una cosa. Yo lo que voy a hacer es enfermar a un tipo para que vos vayas, lo cures, le ministres, lo salves, ¿sí? Para que todo el mundo vea que vos sos el Cristo. No, no es lo que está diciendo este versículo, ¿sí? Este versículo está diciendo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, van a ver, porque lo que Dios me está diciendo es, anda y ministrale a este hombre, porque este hombre es importante en la vida, es importante vivo. Con lo cual lo que quiero que hagas es, vayas, le ministres sanidad a él, ¿sí? Y ¿sabes qué? Vas a ver mi gloria en eso. Quédate tranquilo, ¿sí? Y eso también tiene un contexto muy fuerte, porque Jesucristo se tuvo que morir creyendo de que Dios lo iba a resucitar al tercer día. Y esto, básicamente, fue, digamos, reforzar su confianza en que Dios es todopoderoso para levantarlo de los muertos. Este tema en particular era, o estaba dirigido, esta muerte de este hombre Lázaro, a fin de que Jesucristo entendiera que si él levantaba de los muertos a Lázaro, también lo podía levantar a él. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, ahí es donde donde el Señor Jesucristo dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Es decir, yo tengo que ver esto con mis ojos. Esa conversación es interna, ¿sí? Desde el versículo 4, esta parte es interna, ¿sí? Porque Él lo comenta ahí, pero esta conversación que yo les está dando como interpretación es que fue una charla muy, muy íntima entre el Señor y Dios. Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Vos realmente querés saber que sos mi hijo, yo te voy a mostrar algo que está escrito y que vos sabés que va a pasar, con lo cual yo quiero que lo veas en vivo y en directo, para fortalecer tu corazón, ¿sí? Para que vos entiendas de que si bien te hablo, de si bien vos sabés quién soy, que nos conocemos de una forma totalmente íntima, la idea es que vos lo veas físicamente. ¿Está bien? Seguimos entonces, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Bien. José Castillo, me parece que tenés abierto el micrófono. ¿O quién? Perfecto, yo me encargo, ¿verdad? Yo me encargo, no te preocupes. Ah, bueno, dale. Sigo entonces. Entonces, fíjense qué interesante, porque esto es el contexto en donde se va a parar todo el relato. Porque dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Sí? Fíjense los detalles que hay dentro de este contexto. Porque son muy ricos estos detalles. Porque primero dice, Señor, he aquí el que ama, versículo 3 dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en el 5 dice, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Le dijeron que estaba Lázaro enfermo. Y él toma una actitud, entre comillas, rara. Lo que sucede acá es básicamente que Dios estaba tratando un tema en otro lado, en donde él estaba. Con lo cual él tuvo que refrenar sus emociones y decir, uy, Dios mío, tengo a mi madre enferma, ¿cómo querés que yo
haga tal cosa. O mi amigo Lázaro está muy mal, tengo que ir a salvarlo. ¿Sí me siguen la idea? Las conversaciones internas que pudo haber tenido el Señor Jesucristo con respecto a este contexto. ¿Sí? Porque ya se lo avisaron. Y como la palabra deja clara que él amaba o sea, a Marta, a su hermana, ¿sí? Y a Lázaro, yo me imagino que en un momento dado le debe haber dado un cortocircuito y decir, ¿qué hago? ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde voy? Porque estoy frente a algo, ¿sí? Versículo 6 dice, cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba, ¿sí? O sea, yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué onda? Y esto de verdad que no es un detalle menor, porque él básicamente, y esto lo vemos en el capítulo 10, él estaba en Jerusalén, ¿sí? Él estaba en ese momento, él estaba en Jerusalén cuando él le llegó la noticia, ¿sí? Había tenido unos dramas en Jerusalén, los pongo en contexto, había tenido unos dramas en Jerusalén al punto de que querían matarlo, se armó todo digamos, un despilfarro porque él empezó a hablar de quién era, él dijo que era el Señor, que él, digamos, daba la vida por los hombres, que él no lo iban a matar, sino que más bien él la entregaba. O sea, un montón de cosas que tenían que ver que, con respecto a que no se preocupen muchachos, que yo soy hijo de Dios y que papá me va a salvar. ¿Sí? Entonces, esto a los judíos los enardeció al punto de que quisieron matarlo, ahí en ese momento. Entonces dice el versículo 7, luego, después de esto, de enterarse de todo este tema, ¿sí? Dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Es decir, él se levantó de Jerusalén a Judea. Se quedó en Jerusalén cuando entendió que estaba Lázaro enfermo. Y de Jerusalén a Judea solamente casi hay 200 kilómetros, ¿sí? Más o menos hay 200 kilómetros, con lo cual él caminó 200 kilómetros hasta llegar a Judea. Y de Judea se fue digamos, sigue el relato más adelante, pero les digo que de Judea se fue, perdón, de Jerusalén cuando se volvió, porque dice ahí versículo 8, le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Sí? Quiero detenerme un segundo en este versículo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que Jesucristo estaba comprometido en hacer la voluntad de Dios. Y desde su compromiso, Él hablaba. Desde su creencia él hablaba y contestaba, ¿sí? Entonces, dice, luego, digamos, el versículo 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, o sea, se iba a meter de vuelta en la boca del lobo, sabiendo que su amigo Lázaro estaba mal, que, digamos, habían pasado ya 2 días, y cuando pasó todo esto, ya se armó todo un tema, porque él debía controlar sus emociones y las conversaciones internas. ¿Está bien? Pero él tenía claro quién era, él tenía claro el compromiso, él tenía claro hacia dónde iba con sus compromisos. Y lo más importante, sabía que Dios no lo iba a dejar así, porque ya se lo había dicho, ¿sí? Ya se lo había dicho. Esta enfermedad es para que yo sea glorificado, entonces debo ocuparme de lo que tengo que ocuparme. Y después, cuando me toque ocuparme de lo que de Judas, de Lázaro, me voy a ocupar de Lázaro. Pero ahora tengo que ocuparme de un problema que tuvo en Judea que tengo que solucionar. ¿Está bien? Se va a Judea, 192, 200 y pico, 200 kilómetros, y de ahí se vuelve a Jerusalén, y de Jerusalén se va hacia Betania. Vean todo el recorrido que hizo. Y lo vemos, ¿saben por qué? Por estudio bíblico, por tomar el detalle de por qué Dios destaca que él volvió a Judea. Porque, o sea, lo que quiero que consideren es lo siguiente, tanto las conversaciones que se hablan y lo que no se habla. ¿Sí? De lo que se habla y lo que no se habla. Porque acá hay un montón de cosas que no se hablan, pero sin embargo están escritas. Como por ejemplo decir en él en dónde estaba. ¿Sí? ¿Sí me siguen la idea? Quiero ver, a ver, voy a mirar en el chat, a ver cómo lo van viendo, ¿sí? A ver si me van siguiendo, si veo que, o sea, pregúntenme, por favor, ¿sí? Pregúntenme lo que quieran y si realmente este contexto de estas conversaciones, tanto internas como externas, les van cuadrando en algo, si les va quedando claro, ¿sí? Póngame un 5, ¿sí?
Pónganme un 5 si quieren, como quien dice, sí, mira Juan, la verdad que está claro el asunto, ya estoy en contexto. Si ven que están en contexto y pueden notar, por ejemplo, que en tan pocos versículos hayamos visto tanto, quiero que lo noten y que lo disfruten, básicamente, ¿sí? Si lo ven así, pónganme un 5, por favor. Ajá. Bueno, veo varios 5. Entonces puedo seguir. Perfecto, María, perfecto. Entonces avanzo sobre el tema porque realmente es un tema para mí súper mega interesante, ¿sí? Pero claro que tenía, como se llama, conversaciones internas. Él hablaba con su padre, ¿sí? Ya lo vas a ver y te vas a sorprender de eso. Vas a ver, vas a ver. Dice, Joaran Mayran. Uy, qué nombre más bonito, pero muy difícil de decirlo. Dice, tenía conversaciones internas en lo que me preguntaste. Ya lo vas a ver y te vas a querer, no te vas a querer morir, pero sí te vas a entender que vos decís, wow, ¿qué pasó acá? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, vamos para adelante, entonces, sigamos. Me encanta que me hayan entendido porque yo quiero que ustedes vean esto y lo disfruten. ¿Está bien? Que disfruten de la lectura de la integridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, seguimos, avanzamos. Estamos en el contexto en donde ya Jesucristo está yendo a la casa de Lázaro, ¿sí? Ya solucionó el tema y ya está en la casa de Lázaro, ¿está bien? Entonces, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. ¿Saben por qué 4 días? Porque la ley consideraba a una persona muerta después del tercer día. Por eso le tocó al Señor Jesucristo esperar este tiempo. Ya estamos dilucidando el por qué Él se quedó quieto, por qué Él no avanzó y terminó. Yo me lo imagino a Dios diciéndole, vos tranquilo, calmate, que ya vamos a llegar a Betania. Vos tranquilo, vos resolveme este tema porque este tema es importante que quede cerrado. Entonces, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Más o menos, según lo que puedo entender, son solamente 3-4 kilómetros. Digamos Betania, a donde él, digamos, o sea, este es increíble, porque él estaba en Medellín y tenía que ir, por así decirlo, al Peñol, ¿sí? Para ver a Lázaro, pero tuvo que irse a Bogotá, que son 300 kilómetros, volver caminando de vuelta 300 kilómetros y recién de ahí caminar 3 kilómetros hasta el Peñol, ¿sí? O sea, vean qué cosa maratónica. Pero yo me lo imagino a él pensando y considerando la idea de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no voy a Lázaro y después resuelvo esto? No, no, no. Vos tranquilo. ¿Sí me siguen? Entonces, Betania estaba, versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 19, y muchos de los judíos que habían venido a Marta, dice, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, había una gran multitud ahí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, qué bueno que viniste, porque ¿sabes qué pasa? O sea, mira, se murió el pibito, pero yo sé que vos lo vas a levantar de los muertos. ¿Dijo eso ella? No, dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto es importante considerarlo, porque él venía en la cabeza con que él iba a glorificar a Dios a través de algo que iba a pasar en este lugar. Y el primer ataque que recibe es de alguien que él amaba. Vean el contexto. Él amaba. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estamos delante de una persona que él amaba. ¿Sí? Entonces dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vean qué declaración tremenda frente a algo que lo pudo llevar a angustiar. Qué declaración, qué tipo de conversaciones manejaba el Señor en su cabeza. ¿Y saben qué? Quiero decirles algo, Esto lo dejó escrito nuestro Dios. ¿Saben para qué? Para que tomemos ejemplo. Cosa que nosotros podemos también hacerlo.
Dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que se resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, no te preocupes. Yo te entiendo, ¿sí? Lo tengo claro, pero no te preocupes. Yo sé que más adelante vas a venir vos, va a haber una resurrección y yo ya lo leía eso en el Talmud, ¿sí? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, te estoy diciendo que voy a resucitar y te estoy diciendo que por voluntad de Dios yo tengo la capacidad de levantarlo de los muertos en este momento. Eso es lo que le estaba diciendo. Vean la conversación, cómo hay un juego de palabras ahí muy fuerte entre dos personas que se amaban, pero que eso podría causar cierta herida si el Señor no controlaba sus emociones. ¿Está bien? Eso es importante que nosotros lo veamos y lo tengamos claro cuando hablamos con nuestro coachee. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con él? ¿Está bien? Le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Apuntó derecho a su creencia. A ver, escúchame, pibita, ¿cuáles son? O sea, a ver, Marta, escúchame, ¿cuáles son tus conversaciones en tu cabeza? Yo sé que estás dolida, estás perturbada, yo sé que venís de un velorio, yo lo sé, pero ¿vos me estás escuchando? ¿Estás prestando atención a las palabras que yo te estoy diciendo? ¿Sí? Yo te estoy diciendo que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, vos confías en que esto va a pasar, yo te estoy diciendo, tu hermano resucitará. ¿Vos creés realmente esto? ¿Sí? Una buena confrontación a su coachee, preguntándole cosas. ¿Sí? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hay una contestación tan rara, ¿no les parece? Porque es realmente rara, o sea, sí, yo sé que vos sos el Hijo de Dios, yo lo tengo claro, yo sé que viniste y que viniste al mundo, pero yo tengo mis dudas de lo que me estás hablando vos. ¿Ven? Dentro de una conversación, cómo hay dos cosas totalmente opuestas. Dos cosas totalmente opuestas que hacen que en cierta manera haya un choque comunicacional, haya una escucha que no es la escucha que el Señor estaba esperando. Pero Él le agarra y descarta esto, lo deja a un lado, así como en su momento dejó a un lado su ida a Jerusalén. ¿Sí? Y si estar en Jerusalén e irme a Judea, ¿sí? Cuando yo tengo que hablar es con mi amigo que está en Betania. ¿De qué me estás hablando? Y el Señor dijo, vos tranquilo. Yo me imagino que en este momento le dijo, mira, hijo mío, tranquilo, tranquilo, vos avanzás sobre la promesa. Y la promesa es que eso iba, que desde las conversaciones que tú y yo tuvimos, que vos ibas a glorificarme en esto. Así que vos avanzá, ¿sí? Avanzá, no te quedes. Avanzá en tu cabeza conforme a lo que yo te digo. Y el Señor muchas veces nos va a decir, vos tranquilo, avanzá sobre lo que yo te digo, porque lo que yo te digo va a hacer que vos me glorifiques. ¿Está bien? Entonces, y habiendo dicho esto, digamos, Marta, perdón, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Sí? Se le acercó al oído y dijo, che, mirá, llegó el Señor, llegó el Mesías, ¿sí? Y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. O sea, actuó sobre información recibida. ¿Sí? Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Sí? O sea, la multitud era grande, recuerden el contexto. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. ¿Sí? No, y ella iba a otro lado. María, cuando llegó donde estaba Jesús, le dijo, qué bueno que viniste, de verdad. O sea, recibí la mejor noticia del mundo. Cuando yo supe que estabas acá, dije, listo, la solución está por nosotros. Al verle, se postró sobre sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Recuerden, su amigo, al que él amaba, ¿sí? Estaba muerto. Sus dos hermanas le reprocharon lo mismo, ¿sí? Vean en qué contexto está la comunicación verbal ahí. ¿En qué contexto? En un contexto totalmente nocivo y en medio de un ataque directo hacia qué? Hacia la promesa, hacia la promesa. Entonces, cuando nosotros encontramos que somos más que vencedores por medio de aquel que me amó, y yo respondo, ¿será así, che? ¿Qué está pasando? Yo no estoy confiando en la promesa. Jesús se paró firme sobre la confianza de que él iba a recibir algo de parte de Dios que lo iba a su vez a glorificar. Esa es la promesa. Pero vean, en un lapso de tiempo recibió el ataque de sus discípulos, diciendo, no, mira, escúchame, salimos de Judea, nos vamos a meter ahí, no molestes. Yo no quiero morir, todavía soy muy joven, apenas tengo 60. ¿Sí? Va, resuelve el asunto, vuelve, se mete en el asunto de Lázaro. Sus dos hermanas, él sabía que estaba muerto, sus dos hermanas le recriminan exactamente lo mismo. Ahora yo les digo, la misma pregunta, el mismo ataque. ¿Qué conversaciones tenían ellas en su cabeza que estaban generando realidades diferentes? Y eso nos pasa a todos, ¿sí? Eso nos pasa absolutamente a todos. Entonces no debemos preocuparnos por si nuestro coachee viene con ideas de las cuales nosotros no entendemos qué está pasando. ¿Sí me siguen? Eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es lo que nosotros debemos trabajar en nuestra cabeza, ¿sí? Y eso realmente es tremendo. Entonces, ¿qué conversaciones nosotros manejamos como para que los resultados se den a nuestro favor? ¿Sí? ¿O qué momento nos hemos encontrado en donde la solución no es aparente, pero sí debemos aquietar las aguas de nuestra cabeza para que aquello que no es aparente se haga aparente? ¿Sí? Y esto es importante porque estamos hablando de qué? De conversaciones. ¿Está bien? De eso se trata. Ahora bien, las mismas mujeres le preguntaron lo mismo. ¿Y él qué respondió? Nada. Él dijo, bueno, está bien. A Marta le respondió, pero a María la dejó como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, en el siguiente capítulito, si esto me ayuda, ahí está. Pregunto, viene una pregunta para ustedes. ¿Quién creen que tenía que resistir más estos ataques contra su creencia? O sea, ¿quién era el que estaba batallando ahí entre una cosa y la otra? ¿El Señor, María, Marta, la gente o Lázaro? ¿Sí? ¿Quién creen ustedes? Pónganmelo ahí en el chat, por favor. ¿Quién creen ustedes que estaba batallando básicamente con esto? ¿Sí? ¿Quién se les ocurre que estaba batallando con esta idea? ¿Sí? De agarrar y decir, bueno, a ver qué onda, qué es lo que está pasando acá. ¿Qué creen? ¿Quién creen que de todo esto estaba más complicado? ¿Sí? María y Marta, dice Teófila, sí, ellas estaban complicadas en su cabeza. ¿Sí? María, claro que sí. Sí, ellas realmente estaban complicadas en su cabeza porque obviamente estaban sufriendo mucho. Pero yo estoy hablando de creencia. ¿Quién tenía que sostener la creencia correcta ahí? El Señor, exacto, Janet, exacto, el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía que creer exactamente la promesa del Padre, que él iba a ser glorificado con él. ¿Mm? Y eso también entra en nuestras conversaciones. ¿Quién va a ser glorificado en nuestras conversaciones si nosotros seguimos el orden divino? ¿Quién? ¿Sí? De eso se trata. Entonces consideremos cuáles son nuestras conversaciones. ¿Qué conversaciones nos llegan a través de una persona o a través de nuestra propia mente? Y eso nos va a decir a nosotros en dónde estamos realmente parados. ¿Está bien? Entonces, Jesucristo estaba recibiendo todos estos ataques, ¿sí?
Versículo 33. Entonces Jesús, al verla, ¿sí?, a esta chica, llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y este es un momento muy tremendo, ¿sí? Este es un momento muy tremendo. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? O sea, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está el que yo amo? ¿Sí? Le dijeron, Señor, ven y ve. Quiero que imaginen el estado en el cual estaría el Señor Jesucristo, que acá tenemos el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Alguna vez se lo imaginaron al Señor Jesucristo llorando? ¿Se lo imaginaron? Quiero que cierren por un segundo los ojos, ¿sí? Quiero que cierren por un momento los ojos y me acompañan y van a ver lo interesante que es esto. Porque dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos, quiero que escuchen este relato con los ojos cerrados, por favor. Dice, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ya tienen el contexto. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Cuando él vio, lloró. Jesús lloró. Y vean esto que es tremendo. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Consideren esto. Para que los judíos digan semejante cosa, significa que él realmente se puso muy mal con esta situación. Debe haber sido muy evidente para que estos señores consideraran que realmente lo amaba en serio. Imagínense al Señor parado al lado de sus discípulos, en medio de una multitud, llorando con un desconsuelo tan grande que quizás se agarró de alguien, ¿sí? Se acercó a alguien, abrazó a alguien. Pero esto es lo que la palabra de Dios en cierta manera no dice. Pero si nosotros que tenemos emociones, que cuando estamos delante de una persona que está sufriendo, nos conmovemos y lloramos con él, ¿sí? Imagínense lo que debe haber sido para nuestro Señor Jesucristo estar en tremenda situación. Y cuánto esa conversación pudo haber afectado su creencia. ¿Sí me siguen la idea? Y vean que solamente son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 versículos y semejante contexto. Así que dejen llorar tranquilo su coachí. Dejen que él derrame el corazón delante de ustedes. Así lo que esté diciendo no sea lo mejor, pero déjenlo llorar. Y luego ayúdenlo a levantarse. ¿Sí se entendió el contexto? ¿Sí se entendió todo lo que vimos en un solo capítulo, chicos? Miren si no hay para estudiar la integridad de la palabra de Dios. Estamos solamente hablando de qué? De conversaciones que generan realidades. Esta conversación que dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta conversación generó una realidad diferente. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice Jesús lloró. Sí. Hola. Jesús lloró. Ya me encargo. Y dice, ¿dónde le pusiste? Dijeron, Señor, ven y ve. ¿Sí? Esa conversación que él estaba, digamos que estaba sosteniendo, lo llevó al punto de llorar. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, Juan. Adelante. Genial. Entonces Jesús lloró por la conversación que él tenía delante suyo.
Y esa conversación que él tenía delante de suyo lo llevó a conmoverse al punto de que la gente reconoció por los actos, ¿sí?, por los actos de nuestro Señor Jesucristo, de que él realmente estaba compungido con esta situación. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Quién se imaginó alguna vez al Señor llorando? ¿Quién se imaginó de ustedes en algún momento decir, sí, mira, sí, yo me lo imaginé, digamos, por ejemplo, yendo al baño? Yo no me lo imaginé nunca yendo al baño, diciéndole a Pedro, mira, Pedro, che, quédate acá que necesito ir al baño. ¿Sí me siguen la idea? No, hay muchas cosas, hay muchas humanidades que nosotros dejamos pasar por verlo tan maravilloso. Pero ¿saben qué? Él se conmovía, él lloraba, él hablaba, él iba al baño, él comía, él dormía. Era muy humano. Con lo cual los invito a que consideren esto también en sus conversaciones. ¿Está bien? Bien, seguimos, porque yo me voy a abrir mucho. Pero quiero que vean que todo esto es conversación, charla, escucha, compromiso, estar atento a lo que pasa. ¿Sí? Y si Dios lo dejó escrito es para algo. Y ese algo tiene que ver con nuestra propia escucha, con nuestras propias conversaciones y con que nosotros también podemos ser bien humanos. ¿Está bien? Aquí vemos al Señor mostrando su lado más humano, conmoviéndose por un contexto que lo llevó a quebrarse en sus emociones. Pero él no perdió nunca la creencia de que él iba a ser glorificado por esto. ¿Está bien? Ahora bien, la otra cara de la moneda está en el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, no podría este, está hablando del Señor, no podía como diciendo, se pone a llorar ahora, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Díganme si, ¿vieron como cuando dicen, vos que crees tanto en Dios, vos que sé yo, mirá lo que te está pasando, y ahora ¿dónde está tu Dios? Es lo mismo, es lo mismo. Pero ¿qué conversamos en nuestra cabeza a la hora de semejante afrenta? ¿Sí me siguen la idea? Por eso adoro el estudio de la palabra de Dios. Por eso soy un estudioso de la integridad de la palabra de Dios. Porque yo con esto me puedo identificar, chicos. Yo me identifico, y cuando me identifico, sé que todo lo que haga de ahí en adelante, si es la voluntad de Dios, es para glorificar a mi Padre va a glorificarme también a mí. Yo no lo dije, yo no escribí el libro, él sí. ¿Está bien? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Dónde está tu Dios? Más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Qué conversaciones? ¿Qué les pasaría a ustedes en esta situación? Eso es lo que nos preguntamos todos. Ahora bien, Jesús, versículo 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. O sea, no dijo, che, muchachos, si pueden, traigan otros muchachos más fornidos, que a ver si podemos mover la piedra. No, dijo, quitad la piedra. Ahí hay autoridad. Hay total autoridad. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, está podrido. ¿Qué quieres que abramos la puerta? No, ¿qué pretendes? ¿Cuál es tu idea? No la entiendo. Porque ya, desde la ley judía vos sabés que él ya está muerto. Son 4 días que está metido adentro. Ya, ¿no? ¿Qué querés hacer? Eso me hace acordar a esa parte cuando dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O más adelante, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Y podemos tomar a Marta en este momento y decirle, Señor, ¿de qué estamos hablando? Hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué querés hacer? Vean lo que responde el Señor. Y porque me encanta esta gente. ¿Saben por qué? Porque están tan parecidos a nosotros que da miedo. Da miedo ser tan parecidos a ellos. Y esta es la contestación. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
no te he dicho yo, ¿no? O sea, no te lo dije, ¿sí? Allá en la puerta, no lo hablamos, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Yo sí lo estoy creyendo, yo sí creo en la promesa. Desde mi conversación, desde lo que yo estoy charlando con él me dice, avanza, avanza que yo te apoyo, yo soy tu estandarte. Yo soy el que digo que las cosas pasen o no pasen. Así que vos créeme que esto va a pasar. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, la idea es poder ver qué debemos creer nosotros. La declaración. Y la declaración está en los primeros versículos. Y al él entender esa declaración, él la creyó y la sostiene hasta este momento. Hasta el versículo 40 la sostiene. ¿Sí? El compromiso dicho, tanto de Dios como de él, de avanzar. Hay dos compromisos acá. ¿Sí? En lo que él creía, yo creo a Dios, yo no le creo a esta situación, me conmueve, es difícil, porque los amo, porque estoy con ellos, o sea, son una gente muy preciada para mí, pero él creía que algo iba a pasar, y él lo sabía, ¿sí? Entonces, creer en Dios y en su respaldo, él creía en Dios y en su respaldo. Él no se movía por su propia cuenta, él se movía según lo que Dios le decía que hiciera. Con lo cual él venía, digamos, con toda la valentía de que él sabía que las cosas iban a ser así, ¿está bien? Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y acá viene la respuesta que estaba esperando, creo que fue Judith la que hizo la pregunta, que si él tenía una conversación interna con Dios, claro que sí que la tenía. Y dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y no hay registro en donde ellos hayan hablado. Pero sí, hay, digámoslo así, una conclusión muy fuerte de que él seguramente venía charlando esto con su padre. Venía diciéndole, pero mirá que, esto vos lo ves así, ¿te parece que va a funcionar así? O sea, yo te creo, pero ¿sabes qué? ¿Qué onda? Vos avanzá. ¿Sí? Y cuando dice alzando los ojos a lo alto, los invito a que hagan algo. Mañana, obviamente, hoy ya es oscuro. Salgan a un lugar, párense en la puerta de sus casas, así hayan edificios, y miren al cielo. Van a ver cómo su contexto desaparece. Van a ver que viendo la inmensidad del cielo, ustedes directamente se envalentonan porque van a decir, wow, mirá la creación de mi Dios. Jesucristo necesitó levantar la vista para sostener la creencia, para sostener su compromiso, para sostener su conversación con Dios, ¿sí? Porque el contexto que lo rodeaba era llanto y tristeza y lo podía volver a conmover otra vez. Por eso dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él buscó la inmensidad. Él buscó la inmensidad. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tremendo, tremenda declaración, tremenda conversación, tremendo, iba a decir una salvajada, pero me detengo, pero tremendo compromiso, ¿no les parece? ¿Sí? ¡Wow! Y dijo, lo dije, ¿sí? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Es decir, lo que digo es que vos siempre me escuchás y que vos me enviaste y que esto va a hacer que vos me glorifiques como yo voy a glorificarte a vos. 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Otra declaración poderosa de una conversación poderosa. Otra declaración poderosa de una conversación poderosa. Y el que había muerto, vean que dice ya tiempo pasado. Noten esto porque es crucial. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir.
Ahora quiero que piensen en Marta, María, la gente que estaba alrededor de él, y en el mismo Jesucristo. Ni hablar de Lázaro. Pero quiero que piensen en ellos, que su contexto, conforme a las declaraciones que el Señor hizo, cambió de la noche a la mañana. Cambió de una manera totalmente fuerte, porque ellos estaban llorando a su hermano. Los judíos estaban llorando la muerte de Lázaro. Todo lo que estaba a su alrededor cambió totalmente. Porque de una declaración de Dios hacia el Señor, y el Señor sosteniéndola, creyéndola, avanzando sobre eso, Él ministró sanidad que también le ayudó a Él para creer que Dios lo iba a levantar de los muertos. ¿Y desde dónde se generó todo? Desde una conversación que generó una gran realidad para ellos. ¿Ven qué tremenda que es la integridad de la palabra de Dios? ¿No les da escalofrío de solo pensarlo? Yo quiero ver ese video, ¿eh? Yo quiero ver ese video. Cuando estemos allá en el cielo, yo quiero ver. Yo le voy a decir, Dios, ¿dónde tenés la biblioteca? Porque quiero ver esta parte. ¿Dónde tenés la biblioteca? Decime porque quiero ir ahí. No me hables de otra cosa, quiero ver eso. Quiero ver los videos. Si me siguen la idea. Ahora, quiero que me digan algo. La verdad, necesito que me digan algo que creo que es importante. Primero, ¿a qué los invita a ver todo esto? ¿Sí? Quiero saber si son capaces de ver a su coachee a la cara y decirle, ¿sabes qué? Yo te apoyo, estoy con vos. ¿Sí? Quiero que me digan si están de acuerdo con esto. ¿Cuántas veces se han encontrado delante de una persona a la cual ustedes le dijeron, yo estoy con vos? Póngame 5, si acompañaron a alguien al punto de decir, vos tranquilo, aunque esa persona haya dicho cualquier cosa en ese momento. ¿Mm? ¿Se sienten identificados en sus vidas con esto? ¿Se sienten identificados en sus conversaciones? ¿Ven que realmente es así para ustedes o les cuesta? ¿Sí? Ahora bien, respóndanme esta pregunta con un 5 o con lo que quieran, ¿no? ¿Le genera la posibilidad de comportarse como el Señor Jesucristo se comportó para con Lázaro o para con las hermanas? ¿Los invita realmente a la transformación de sus propias conversaciones? Pónganme un 1 si quieren para cambiar el número. Si están identificados y si los invita al cambio. Los otros lo están pensando, ya por lo menos dijeron 2. Ahora tercer pregunta y ya con esto ya no les pregunto más nada. ¿Les interesa de verdad estudiar al detalle la integridad de la palabra de Dios desde la mirada del estudio que están haciendo? Pónganme un 2 si están de acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo, ladies and gentlemen. Estamos estudiando la palabra de Dios desde un punto de vista, como les decía, no pastoral, pero sí desde un punto de vista donde nosotros tenemos que tener una escucha activa, porque el libro no saca emociones, ¿está bien? Pero si ponemos el detalle en cada cosa, como el hecho de, por ejemplo, decir, wow, yo no sabía que Dios, que el Señor Jesucristo había llorado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el punto está, vamos a estudiar la integridad de la palabra de Dios, con lo cual lo que voy a hacer es pedirles un favor, ¿sí? Comiencen a considerar que cuando una persona, un coachee cristiano, su hermano en Cristo, esté delante de ustedes, él le está entregando su vida emocional. Al entregarle su vida emocional, ustedes deben actuar como la integridad de la palabra de Dios dice. No juzguen a su hermano, olvídense de eso. Enséñenle la palabra, porque es la palabra la que sana, la que cura y la que te saca adelante.
no es mi juicio, no es mi forma de ver el mundo. No, nada que ver. Lo que saca a un hombre del pozo, de las tinieblas, de lo que sea, de lo que se le ocurra, es entender la integridad de la palabra de Dios. Y hoy he entendido, ¿sí?, que desde las conversaciones que tenemos nosotros generamos realidades. Y de las conversaciones que no tenemos también generamos realidades. Así que los dejo con esta reflexión, los dejo con la mirada que vimos en estos capítulos y en estos versículos, porque quiero dejarles clara esta reflexión. El resultado de una declaración de un líder comprometido hace que las cosas pasen. El resultado de una declaración de un líder comprometido hace que las cosas pasen. ¿De un líder comprometido a qué? En este contexto, a la integridad de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué hay de nuestro coachí? Esto lo voy a hacer muy corto para que ustedes lo vean. ¿Sí? ¿Qué hay de nuestro coachí que está enfrente nuestro? ¿Creen que podemos detectar su forma de ver el mundo escuchando sus conversaciones? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tipo de conversaciones tenés, internas y externas? ¿Con qué te comunicas? ¿Cómo te comunicas? ¿Eres capaz de entender que no solo tus palabras generan realidades, sino también tu contexto? Entonces, para nuestro coachee, estas tres cosas son verdaderamente importantes. Porque si vemos, digamos, al Señor coacheando a Marta y a María, ellas desde su contexto actuaban. ¿Sí? Y por eso el sufrimiento, el llanto y todo lo demás. Pero el Señor estaba en el mismo contexto, pero Él tenía una mirada mucho más elevada. Él tenía un compromiso más elevado sobre una promesa de alguien que está fuera de los 5 sentidos y que es nuestro Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche, que disfruten de esto y cuando la suban, por favor, estudienla y mucho. ¿Está bien? Así que, no sé, decime si estamos para preguntas, si estamos para cosas, lo que quieras. No sé qué hora es, yo me emociona mucho hablar la palabra y hablo más que mucho. Se me perdió el. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Estoy viendo el chat en este momento. De verdad, muchas gracias para ustedes y espero que esto los haya ayudado a tomar decisiones diferentes con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que estamos estudiando y con la integridad de la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Así que yo voy a detener la grabación, porque yo también me lo grabé para mí.